Es la hora en punto de las 30. Bienvenidos, bienvenidas acá a una nueva edición de esta conexión digital meridiana de Telesur. Acompáñenos. A ver, comencemos hablando de Argentina precisamente. Mañana inicia oficialmente la 13ª reunión del G20. Es hasta el próximo 1 de diciembre y es en Buenos Aires, ciudad capital. Es la primera vez que esta cumbre se realiza en Sudamérica. Es la primera vez que se realiza en buena parte de nuestro continente, en Sudamérica. La pregunta que muchos se hacen, tal vez usted en casa se esté haciendo, tal vez, ¿qué se va a discutir? ¿Qué es lo que está en juego? ¿Por qué se realiza? Ahora, la capital de Argentina, Buenos Aires, ya protagonizó fuertes protestas en contra de esta cumbre por parte de la sociedad civil y en rechazo también a las políticas del Fondo Monetario Internacional y a la presencia de algunos mandatarios y polémicos invitados. Vámonos de inmediato con los medios de comunicación. El País, titular destacado aparece, el país de España, quiero decir, la cumbre del G20 evidencia las tensiones entre las grandes potencias. La reunión de los jefes de Estado y Gobierno de las 20 mayores economías del mundo se anticipa como la más tensa de las citas anteriores. Los anfitriones procuran rodear la reunión de un ambiente festivo, mientras que Argentina no está para festejos, o al menos la sociedad civil en Argentina no está para festejos. Desde enero ronda el colapso macroeconómico y padece unos dramáticos niveles de inflación y también pobreza. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, confiaba en que la cumbre del G20 le procurara un aura de estadista internacional idónea para conseguir así la reelección en 2019. Ahora se conforma con lograr un acuerdo de mínimos y evitar fiascos como el que a nivel muy distinto ha supuesto la fallida final futbolística entre el River Plate y el Boca Juniors. Infobae, vamos a ver cómo titulan desde esta plataforma. Aparece en pantalla la cumbre tiene que ver con el G20, Argentina y un difícil menú para la enorme mesa del G20. El resultado de la cumbre tendrá impacto para Argentina como país anfitrión y también como un país emergente. Será por gravitante, será por supuesto, la cita de Trump y Xi Jinping, el presidente de la República Popular China. En la escala global, la apuesta también incluye la veintena de cumbres bilaterales que mantendrá el presidente local, el presidente de Argentina, Mauricio Macri. A ver, pero eso no es lo único que ocurre durante todas estas jornadas. Mucha atención porque nuestro corresponsal en Argentina, Edgardo Esteban, está precisamente frente al Congreso Nacional, donde se realiza la Cumbre de los Pueblos. Son organizaciones sociales y políticas que ya comenzaron una agenda de debates y también talleres para oponerse a las políticas de explotación masiva de la naturaleza y los trabajadores que plantean el G20. Edgardo. La Cumbre de los Pueblos como una alternativa a lo que es el repudio por parte de distintas organizaciones sociales, organismos de derechos humanos, centrales obreras, a la Cumbre del G20 que va a comenzar en el día de mañana en la capital de Argentina. Hoy hay 16 actividades previstas por parte de las distintas organizaciones para debatir y construir un documento para plantear justamente lo que tenga que ver con la economía, con los recursos naturales, con el medio ambiente, integración regional, con lo que es la política y el Estado, con lo que significan los derechos de los sectores más vulnerables, el feminismo, planteando justamente un documento que le dé una fuerza a esta alternativa de lo que va a ser esta cumbre de G20 con los máximos líderes a nivel mundial. Se aguarda con mucha expectativa lo que va a ser la movilización en el día de mañana por parte de las organizaciones sociales y las centrales obreras en el centro de Buenos Aires, a pesar de que la capital de Argentina está blindada con más de 22.000 efectivos de seguridad, más 5.000 que han venido acompañando a las distintas delegaciones. A pesar de que no va a haber transporte público de pasajeros y que va a estar cerrada los principales ingresos de la capital de Argentina, se ha convocado a una movilización multitudinaria que va a ser a las 14 horas hasta aquí, hasta el Congreso de la Nación, para repudiar justamente las políticas y lo que significa esta situación de exclusión que tienen las grandes potencias con los pueblos. Y de esa perspectiva se aguarda justamente con mucho interés lo que significa este contrapunto que se le hace por parte de las distintas organizaciones a la cumbre de G20 que se está desarrollando en la capital de Argentina. Y esa es la información en completo desarrollo. Me quedo en Twitter precisamente, pero me voy a las reacciones a lo que publican los diferentes usuarios de esta plataforma digital. Tony Lucena, por ejemplo, llega el presidente de Francia
y la vice fue tarde a recibirle. Estamos hablando de la vicepresidenta de Argentina. Fue tarde a recibirle. Lo saludaron los trabajadores del aeropuerto. Ayer asaltaron a un diplomático canadiense. Hoy todo cortado por las protestas y reclamos. Así comenzamos la cumbre G20. Somos el hazmerreír del mundo. Macri incompetente, la etiqueta que acompaña este mensaje en Twitter de Tony Lucena. Hay más publicaciones, avanzamos. Maxi, etiqueta cumbre G20, Macron recorre Plaza de Mayo, que ahí pide información de los indigentes que dormían ahí. Otra publicación en redes sociales, avanzamos, eso lo está publicando @KikiSound. Hoy Argentina se pone de manteles largos con la cumbre G20. Me pregunto, ¿qué les dará de almuerzo? Lo siento, tengo hambre, publica este usuario. Las preguntas que se hacen muchos, ¿por qué se da esta cumbre? ¿Por qué se realiza en Argentina? ¿Qué se espera? ¿Qué van a definir? ¿Qué van a negociar? Pues acá participarán los máximos responsables, comenzando de la Unión Europea. Participarán además integrantes del Fondo Monetario Internacional, integrantes del Banco Mundial, van a participar presidentes, jefes de Estado, jefes de gobierno de las 19 principales potencias económicas del planeta. Acá más detalles y acá las exigencias. Este año el G20 se reúne en Argentina. La reunión tendrá 3 ejes centrales de discusión: futuro del trabajo, un futuro alimentario sostenible, infraestructura para el desarrollo. Pero, ¿qué se esconde detrás? El G20 promueve políticas de liberalización económica y desregulación laboral que tienen un impacto directo sobre todas las formas de trabajo conocidas. Impulsan el ideal de trabajadores emprendedores compitiendo individualmente en el mercado internacional, pero esconden una realidad de pérdida total de derechos laborales, mayor desempleo, intensificación de la precarización y disminución de su capacidad organizativa. Así aumentan sus ganancias las empresas de la economía digital, financiera y transnacional. El G20 promete seguridad alimentaria aumentando la productividad de manera sostenible por medio del modelo de producción transgénica que no garantiza nuestra alimentación, sino que envenena y enferma. Afirman que el problema de la alimentación es una cuestión de producción, cuando en realidad es de distribución de los alimentos y acceso a la tierra. Así, el G20 busca garantizar las ganancias del agronegocio. El G20 asegura construir megaproyectos de infraestructura al servicio de las poblaciones, pero solo garantizan el traslado de productos y bienes naturales extraídos de países menos desarrollados para las grandes potencias. Así, el G20 beneficia a las empresas transnacionales a costa de la naturaleza y de los pueblos. Hay más informaciones, es 29 de noviembre y mire, hablando de la fecha, precisamente falta prácticamente un mes y un día para que termine este 2018, un año que de por sí se fue volando. Durante este 2018 además hubo muchas irregularidades, muchas injusticias, dicen algunos, y hoy, luego de irregularidades, precisamente, la Corte de Honduras va a emitir la sentencia por el asesinato de Berta Cáceres. Laura Zúñiga, la hija de Berta Cáceres y además integrante de la COPIN, ejerció su derecho de palabra representando a las víctimas en el juicio que juzga a los autores materiales en el crimen contra Berta Cáceres. Vamos a ver de inmediato cómo reseña esta información en el portal de la casa, www.telesurtv.net. Veamos en pantalla la etiqueta Justicia para Berta. Dictarán sentencia, el titular, dictarán sentencia por asesinato de Berta Cáceres en Honduras. La sala 1 del Tribunal de Sentencia de Honduras dicta este jueves la sentencia del juicio por el asesinato de la líder ambientalista Berta Cáceres, un crimen que fue perpetrado en marzo de 2016. 2 años y medio han pasado desde entonces. Por la muerte de Berta Cáceres han sido acusadas 8 personas, están señaladas como autores materiales e intelectuales de este crimen. A pesar de la acción judicial, los familiares de Berta Cáceres y el Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas de Honduras, estamos hablando del COPIN, han señalado que se les ha prohibido su participación en el juicio, calificándolo de ilegal. La pregunta es, ¿qué dicen ahora los organismos multilaterales? ¿Qué dice, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas? Vamos a ver. A
través de un comunicado, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras expresó su preocupación por la exclusión de la defensa de la familia de Berta Cáceres en el juicio. Además, condenó la demora de la justicia hondureña en la causa de Berta Cáceres. Según el documento, la exclusión en el juicio de la familia socava significativamente el derecho de las víctimas a un acceso efectivo y equitativo a la justicia, así como su derecho a la verdad. Para la OACNUR, la persecución penal solo es efectiva si las víctimas y sus familias son efectivamente involucrados en el proceso, y esa participación pone de manifiesto y refuerza el derecho a la verdad. Pero ahora, ¿quiénes son los acusados? ¿Cuántos son los acusados? ¿Por qué se ha demorado tanto este juicio? Vamos a ver. El juicio por el asesinato de Berta Cáceres inició el pasado 17 de septiembre. Entre los acusados hay sicarios, militares y representantes de Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima DESA, la empresa que estaba a cargo del proyecto hidroeléctrico Aguasarca, al que la líder indígena se opuso firmemente. Los detenidos vinculados a DESA son Sergio Rodríguez y Douglas Bustillo. El primero era el gerente de asuntos comunitarios y ambientales de la empresa en el momento del asesinato del activista. Segundo, fue jefe de seguridad de la compañía entre 2013 y 2015. Antes de su muerte, Cáceres había denunciado ante la justicia y organismos de seguridad haber recibido amenazas por parte de Rodríguez y Bustillo. En marzo de este año, fue detenido el presidente ejecutivo de DESA, Roberto Castillo, quien enfrentará un juicio por separado. Castillo es acusado de ser el autor intelectual del asesinato. Ahí estaba en pantalla la imagen de Berta Cáceres, líder ambientalista, líder social. Revisamos reacciones en redes sociales. ¿Qué dicen los tuiteros? Por ejemplo, Ismael Moreno. En caso de juicio sobre asesinato de Berta Cáceres, habrá condenados, pero no justicia. Exigimos juicio y castigo de autores intelectuales. Faltan los Atala. Captura a los autores intelectuales. Otra publicación en redes sociales, rápidamente la seguimos revisando. Ramona, exigimos captura a los autores intelectuales. Esa es la etiqueta precisamente del asesinato de la compañera Berta Cáceres. No olvidamos, publica Ramona, que faltan los Atla, porque sin verdad no hay justicia y sin justicia no hay paz. La etiqueta justicia para Berta, para su familia, para su pueblo, para sus memorias. Una última reacción antes de ir a la pausa, la vemos de inmediato en pantalla. Giorgio Trucci. Hoy, 29 de noviembre, tuitazo mundial. Captura a los autores intelectuales. Faltan los Atala. Berta vive. Justicia para Berta. DESA culpable. Durante toda esta semana no solamente lo señalamos en la conexión digital meridiana de Telesur, sino también en otros servicios informativos y en nuestra multiplataforma digital en www.telesurtv.net. Hablábamos de las constantes y masivas movilizaciones que se han registrado durante las últimas jornadas en Francia, sobre todo en París, en Ciudad Capital. Prácticamente los Campos Elíseos se convertían en un campo de batalla, en una batalla campal entre las autoridades galas, entre la policía de Francia precisamente, y las personas que se estaban oponiendo a un inusual, aseguran, incremento en el combustible. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo lo reseñamos desde nuestra multiplataforma? Vámonos de inmediato con las imágenes y luego la pausa. Ya venimos.
Esta ha sido una cobertura especial de Telesur, de la señal informativa de América Latina y el Caribe. Estamos hablando de los migrantes centroamericanos. Más de 8.000 centroamericanos se encuentran en este preciso momento en Tijuana, prácticamente 6.000, más de 6.000 más o menos, están en un solo albergue. Ante todo este panorama, la Organización de las Naciones Unidas advierte que la respuesta de Donald Trump, del presidente de los Estados Unidos, a los migrantes viola, 1, el derecho internacional, 2, promueve la xenofobia. Vamos a ver cómo está titulando con esto la prensa centroamericana. Canal 6. Caravana de migrantes tendrá que esperar hasta 8 semanas en México para solicitar asilo en Estados Unidos. Los integrantes de esa caravana de migrantes centroamericanos, que se encuentran, por cierto, en la zona fronteriza, en toda la frontera, la línea de cruce entre México y los Estados Unidos, tendrán que esperar entre 5 y máximo, inicialmente 8 semanas, para que las autoridades de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos empiecen a procesar las solicitudes de asilo. Esto, según lo que han declarado diferentes representantes de este organismo de aduanas. Además, explicaba el mismo funcionario que cerca de 2.800 migrantes ya se encontraban en Tijuana antes de la llegada en masa de esta caravana y que también habían solicitado asilo, por eso tienen que esperar todo este periodo prudencial, dice el funcionario. Y frente a esto, la fuente además ha precisado que las solicitudes de asilo de los integrantes de esta caravana serán procesadas después de estas primeras más de 2.000 solicitudes en un periodo entre 5 y 8 semanas. De allí la fecha con la que titula entonces este medio de comunicación, Canal 6. Hay otro medio de comunicación también de Centroamérica, portal Frontera. Vamos a ver de inmediato el titular. Frontera.info. Buscan otra sede para albergar a los migrantes. Por un lapso de 6 meses, el Instituto Nacional de Migración, el INAMI, estamos hablando de México, el INAMI en México, rentará y también operará un segundo refugio para atender las más de 6.000 personas que conforman la caravana migrante. Fíjese usted cómo varía la cifra entre los medios de comunicación. Algunos hablan de 8.000, otros hablan de 6.000. Lo cierto es que son miles de migrantes centroamericanos que están en este preciso momento en Tijuana, en Baja California. Todas estas personas esperan que este tema de recursos económicos y la atención a la migración sea atendido lo más pronto posible por la actual administración federal y que pueda ser subsanado por el próximo gobierno, el gobierno que va a estar encabezando a partir de este próximo sábado, a partir del 1 de diciembre, Andrés Manuel López Obrador. Debido a que aseguran no pueden soportar por mucho tiempo brindando apoyo a los migrantes, esto lo están asegurando las autoridades mexicanas. No pueden soportar mucho tiempo sin la participación de la federación. Inclusive han señalado que al mes solo en alimento gastan cerca de 16 millones de pesos. Solo han enviado 28 toneladas de comida que duraron 3 días, algunas colchonetas y 1 tonelada de medicamentos, pero ni un solo centavo están asegurando estas personas. La revista Punto de Vista también le está haciendo el seguimiento. Vamos a ver el titular. Caravana migrante propone huelga de hambre para solicitar asilo en Estados Unidos. Y esto se da luego de los disturbios que se registraron hace casi una semana, el anterior domingo, en la garita internacional entre San Isidro, que es el cruce que conecta México con los Estados Unidos. Un grupo perteneciente a esa caravana de migrantes centroamericanos colocaba esta propuesta hace solamente algunas horas para solicitar asilo político en los Estados Unidos. ¿Y cuál es la propuesta? Bueno, hasta que no le den asilo político van a mantenerse en huelga de hambre. Y la reacción de las autoridades migratorias de Estados Unidos ha provocado que decenas de migrantes abandonen el objetivo principal, que era cruzar hasta los Estados Unidos, y regresen algunos hasta sus países de origen. Decíamos, es una cobertura especial que mantiene Telesur, nuestra casa periodística. Vámonos en directo hasta Tijuana. Allí está Alina Duarte. Nos encontramos a las afueras del albergue en la ciudad de Tijuana, en donde más de 6.000 migrantes han llegado. El espacio ya es insuficiente, por lo cual varios de ellos duermen a las afueras a pesar de la lluvia, a pesar de las inclemencias del tiempo al que no han estado acostumbrados en sus países de origen. Es el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el que ha pedido a los gobiernos de Honduras, México y Estados Unidos que se respete la situación de derechos humanos precisamente de los migrantes que han llegado hasta esta ciudad
fronteriza. También recordemos que han sido deportados cerca de 200 de ellos. El Instituto Nacional de Migración en México anunció que serían cerca de 500, luego de que el fin de semana intentaran cruzar la línea fronteriza de Estados Unidos. Nosotros estaremos informando de esto y más a través de las pantallas de Telesur. Ahí está el reporte de Alina Duarte, enviada especial hasta la frontera entre México y los Estados Unidos. Hablemos ahora de otras informaciones, hablemos de Perú. Durante esta jornada se ha desarrollado el segundo día de paro en la salud y la exigencia es por mejoras salariales. Los integrantes, los médicos, los integrantes del gremio de la salud del hospital, por ejemplo, de La Caleta, esto es al norte del país, y de diferentes centros asistenciales, han dejado atender solamente en algunos consultorios externos. No obstante, en los hospitales principales de diferentes zonas se mantienen en huelga, se mantienen en paro y esto es en exigencia de mejoras salariales. Vámonos de inmediato con las publicaciones que se dan desde diferentes medios de comunicación. Telesur también le hace seguimiento correspondiente a esa información que llega desde Perú. Allí está precisamente Verónica Insausti. Vamos a ver. Hoy día se cumplen 48 horas del paro de médicos y enfermeras a nivel nacional. En todas las regiones del país, los hospitales están trabajando solo en las áreas de emergencia. Aquí estamos con un grupo de médicos y enfermeras que van a marchar hacia el Congreso de la República, donde en este momento se está evaluando el presupuesto 2019. ¿Qué quieren los doctores? Que el aumento del sector salud de 2.1 pase a 2.5% del PBI. ¿Lo van a lograr? No se sabe. Un grupo de congresistas van a recibirlos a la delegación de la Federación Médica Peruana y van a ver si hoy día se aprueba este aumento. Y es que el presupuesto actual es el más bajo de toda la región, si lo comparamos con otros países de Sudamérica que tienen un presupuesto entre 5 y 6% del PBI para la salud. Acá con las justas llega al 2.1% y ojalá que para el 2019 llegue al 2.5%. Si no es así, los médicos van a seguir en sus medidas de lucha y esta huelga podría ampliarse. Vámonos a la página web de Telesur. Estamos en www.telesurtv.net. Mucha atención porque hay información en completo de desarrollo. En Chile, revisemos portal de la casa, titular destacado, detienen a 4 carabineros chilenos por crimen contra Catrillanca. Es como está reflejando nuestra multiplataforma esta información. Se trata de la jueza Sandra Nahuelca, un integrante del juzgado de garantía de Coyipulli, que ordenaba hace solamente algunas horas la detención de 4 carabineros chilenos por su vinculación con el asesinato del joven mapuche Camilo Catrillanca, que recibió un balazo en la cabeza durante una represión en la comunidad de Temucuicuy. La orden de captura, la orden de aprehensión que pesa contra el sargento segundo Raúl Ávila Morales, que fue el responsable de destruir además la tarjeta de memoria donde había un video de agresión. También se da esta orden contra el sargento primero Carlos Alarcón Molina, contra el cabo primero Braulio Valenzuela y contra el suboficial Patricio Sepúlveda Muñoz. Información destacada. Estamos en www.telesurtv.net. A esta hora detienen a 4 carabineros chilenos por el crimen contra Camilo Catrillanca. Allí toda la información que se refleja desde nuestra multiplataforma. Recuerda visitarnos www.telesurtv.net. Más informaciones también consigue nuestra multiplataforma. Dejamos con imágenes de referencia y será hasta la próxima. Con ellas despedimos.